Y ahí nos fuimos, ahí estoy yo de nuevo. Buenos días a todos. Disfrutemos este espacio que es formar emprendedores. La verdad, estamos en el modo de emprendimiento desde el aula. Y recordemos que tenemos un superpoder. Nuestro superpoder es que somos los que diseñamos esas estrategias para que el muchacho logre desarrollar esas competencias. Eso es ser profesor. En ese sentido nos dicen que desde el aula, pero vamos a recordar que indiscutiblemente la agenda para el día de hoy vamos a recordar dos aspectos importantes. Uno, en qué escenario institucional se desenvuelve. De acuerdo al formato que les dimos la vez pasada, ahorita lo recordamos. Lo más importante hoy es que nos ubiquemos. Para desarrollar ese superpoder, primera herramienta, ubícate. ¿En qué escenario institucional estás? ¿En dónde estás? ¿Desde dónde puedes ejercer tu superpoder? El segundo punto es cómo identificar esas características personales y didácticas. Nosotros conocemos a jóvenes emprendedores porque nosotros logramos identificar unas características en esos jóvenes muy particulares. Pero hoy vamos a trabajar como docentes, yo como profesor, qué características personales y didáctica, a través de qué características personales y una didáctica yo utilizo, me identifica, me reconocen como un formador de emprendedores. Vamos a tener un receso a las 9:17, 15 minuticos. Y luego vamos a llegar a trabajar una herramienta poderosa para nosotros, que indiscutiblemente la recomiendo en todo espacio, y es un taller de Atrevámonos a Pensar Distinto. ¿Por qué atrevámonos a pensar distinto? Porque nosotros de alguna manera el sistema educativo nos educó a pensar igual. Pensamiento concéntrico. Y de pronto ahora todo es innovación, ahora todo tiene que ser distinto. ¿Sí se han dado cuenta? El corazón de la innovación es una persona que piensa distinto. ¿Cómo lograr eso si llevamos un sistema educativo que nos privilegia el pensamiento concéntrico? En donde se privilegia pensar distinto es en los programas creativos, como diseño gráfico, como publicidad. En esos programas, en esos currículos se privilegia pensar distinto. Pero en un programa como los de salud, ¿quién privilegia pensar distinto? Si entrenamos al joven 5 años para que todos piensen lo mismo y repitan lo mismo, y el que se atreva a pensar distinto, el sistema educativo lo penaliza. ¿Y quién es el actor del sistema educativo? El profesor. Pero nosotros no tenemos la culpa, es que nosotros hemos sido entrenados así. Y ya para cerrar, les quiero compartir un tema de actualidad, y es en las tendencias tecnológicas que nos demandan pensar distinto, o gracias a que muchas personas han pensado distinto, la educación hoy está con una nueva herramienta para desarrollar su proceso, y que son el manejo de las tecnologías. Entonces, ¿alguna observación de la agenda? ¿Estamos bien? Sí, señora, está bien. Está bien si nos vamos a las 11:40. Aplausos, aplausos para irnos a las 11:40. ¿Cierto? Bueno, vamos a comenzar con el primer punto. Ubiquémonos. Si nosotros queremos una herramienta poderosa, tenemos que ubicarnos. ¿En dónde estamos? Yo estoy en qué programa, estoy en una actividad académica, estoy en una actividad empresarial, estoy en una actividad cultural, estoy en un proyecto social, estoy relacionado con un entorno familiar de esos muchachos, o en el mío, estoy en una propuesta de mejoramiento del entorno y del medio ambiente. Ahí me tengo que ubicar. Y todos esos escenarios están dados a la institución. Y en todos ellos se manifiesta el emprendimiento, pero son distintos. ¿Cierto?
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no todo es idea de negocio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No todo en emprendimiento es una idea de negocio. Todo en emprendimiento puede ser que un joven tenga una iniciativa de desarrollar el mejoramiento frente a tanto problema social que tenemos para los adultos mayores, por ejemplo, y eso se llama un emprendimiento social. Y no es un negocio, ¿verdad? Vamos a recordar un poco acá. Entonces, les invito a que abran el micrófono y me compartan a las personas que no habían socializado desde qué escenario se mueve. Recordemos en qué escenario se mueve cada uno. Pueden abrir el micrófono y compartir. Esperanza, ¿en qué escenario te mueves? ¿Qué programa? ¿Qué ambiente? Aló. Aló. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Esperanza. Yo soy del programa de Cuéntanos. instrumentación quirúrgica. Sí, Esperanza, cuéntanos. Mm, eh, realmente esto, eh, pues no sé, digamos que yo soy del programa de instrumentación quirúrgica aquí de Bucaramanga Listo. Entonces tú te y soy mantienes docente de práctica. correcto. ¿Qué es lo que pasa contigo? Entonces tú estás en una actividad académica, ¿cierto? Que son la Sí, docencia, una actividad académica, pero hay una actividad empresarial que los chicos de instrumentación quirúrgica desarrollan y es cuando van a hacer un proyecto pedagógico productivo como es una práctica empresarial. Y es una sí, práctica para desarrollar capacidades. Y esa práctica la hace en un entorno, es una actividad empresarial, porque es un momento de verdad, están de verdad atendiendo una situación real en una empresa. Entonces tú sí. te mueves entre actividades académicas y actividades empresariales, ¿cierto? Ah, sí, señora. Y tu entorno está en el programa de instrumentación quirúrgica y tu ambiente en la actividad empresarial es la práctica y en la actividad académica son proyectos de aula, me imagino. ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Sí, en esa parte esto es en clínica. Es en clínica y eso lo haces es en una actividad dentro de una empresa, ¿verdad? Sí, en una empresa, sí, que es una IPS. Correcto. La IPS es una empresa. Entonces, del programa de Administración Financiera vas a un ambiente de una práctica empresarial, de una práctica en salud que se hace dentro de una empresa y ese es el espacio en el cual se manifiestan las capacidades emprendedoras de ese joven, iniciativas de emprendimiento. Por ejemplo, no sé si para ustedes es valioso, pero en uno de los ítems de las prácticas, si uno fomenta el espíritu emprendedor en los jóvenes, él de alguna manera le guía a uno a que identifique y observe un problema dentro de esa empresa y logre plantear una propuesta de solución. Eso es fomentar el espíritu emprendedor. No es tanto que ese joven llegue todos los días por la misma puerta, al mismo desempeño y salga sin observar problemas, sin observar y aportar como intraemprendedor una solución a un problema. Desde la práctica se puede privilegiar esa capacidad que tiene un estudiante y hay propuestas muy interesantes que los jóvenes desarrollan que de pronto no capitalizamos, no capitalizamos por considerar que no tiene que ver con el currículum de la práctica. ¿Le ha pasado eso, profesora Esperanza?
La profesora está por ahí. Sí, lo que pasa es que no te entendí porque es que igual estoy en el área quirúrgica. No te escuché muy bien. Perfecto. Estás Señor. en práctica. Sí, claro, señora. Entonces, lo que me refiero es que en ese espacio donde tú estás ahora mismo con tus estudiantes, los estudiantes dentro de la práctica pueden observar problemáticas a resolver que hay en ese entorno. Sí, sí, claro, profe. Y Sí, claro. ellos plantean propuestas de solución a esos problemas. Sí, claro, en las rotaciones, pues se formulan, digamos, inconvenientes y cosas, porque, digamos, ellos forman parte del grupo quirúrgico. Claro. Entonces, digamos, sobre todo manejando las listas de chequeo, es importante para ellos que aprendan a manejarlas y pues a veces, digamos, hoy que hay cirugía, digamos, de ortopedia toda la mañana, entonces ellos tienen que revisar muy bien que el instrumental, cierto que de pronto no es mucho, esto se pueda, digamos, cómo solucionar para que todas las cirugías que están programadas tengan este instrumental. Claro. Entonces, es como dice, un problema ahí para que hay que solucionar en el área, en el grupo. Claro. Entonces, la pregunta que hacemos es que en ese espacio se muestran capacidades, hay manifestaciones de emprendimiento, porque si la práctica privilegia también que ese joven propuso una solución innovadora, una forma de solucionar ese problema, esos son manifestaciones de ese espíritu emprendedor de lo que estamos hablando. Y no es un negocio, es intraemprendimiento. En esa medida se entiende el emprendimiento en estos espacios, por ejemplo, muy clarito de una práctica en la cual él puede proponer un intraemprendimiento. Me imagino que otro joven más acucioso, porque todos tenemos, propone de pronto que podría mejorarse un equipo del instrumental, porque a él porque ustedes que saben para qué sirve cada implemento del equipo, él pueda decir, pero esto se podría mejorar. Esas ideas, esas iniciativas surgen de un espíritu emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Que un joven que llegue y está ya con usted en el quirófano en este momento tan importante que está de por medio de la vida de una persona, ven problemas y aportan soluciones para mejorar ese día a día dentro de una empresa. Esas iniciativas son las que uno debe privilegiar y capitalizar como docente. No dejarlas como al lado, que porque no están en el currículo, entonces uno las deja al lado y se pasan, se dejan pasar. Y perfectamente una iniciativa de esos jóvenes puede ser la mejora de un proceso como el que está usted pensando hoy en la mañana, cómo optimizar todo ese instrumental para las 5 cirugías de ortopedia que tienen hoy. Y de ahí surgen las innovaciones. En la medida en que ese joven proponga una idea, se valide, se aplique y funcione, dejan ustedes una mejora de proceso producto de una idea emprendedora de un joven de práctica. Eso es lo que esperan las empresas. Las empresas están esperando, desde que llegan los estudiantes, que ellos propongan mejores formas para los procesos, para las organizaciones, para el servicio. Y no necesariamente es montar un negocio. Emprendimiento no es tener un negocio. Emprendimiento y emprendedores requieren las empresas como trabajadores, como el caso en que ustedes están hoy. Qué bueno, mi profe. Gracias, sí, señora, gracias por su sí, aporte. también. Hay que capitalizar todas esas iniciativas de los jóvenes e incluirlas dentro de alguna manera, dentro de ese bitácora que ustedes le llevan a cada joven, porque créanme que un joven emprendedor, observador primero,
lleva unas propuestas innovadoras a una empresa en práctica. Claro que sí. Sí, precisamente nosotros en cada rotación, los estudiantes de octavo semestre tienen que hacer algo, digamos, para que quede en la institución a nombre de la universidad. Entonces es algo de emprendimiento que ellos hacen aquí para mejorar el servicio. Y eso lo hacemos con los de octavo. Correcto, y eso se está capitalizando desde la práctica, pero no se sabe qué es intraemprendimiento. Ese es el nombre que hay que colocarle a esa actividad, porque no, dentro de la práctica, ese es un desarrollo que puede permitir, como le decía, mejorar ese proceso dentro de la empresa. Y la empresa lo agradece inmensamente, inmensamente, pero entonces hay que hacer, eso es lo que vamos a aprender, y qué hacer con esos productos, qué hacer con esas iniciativas. Pero por hoy estamos ubicándonos, ubiquémonos. ¿En qué escenario institucional yo me muevo para estar atento a ver esas manifestaciones de emprendimiento y para promoverlas también si no se promueven? Gracias, profesora Esperanza. Qué bueno su experiencia. Muy buena. No, señora. Gracias a ustedes. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Queda claro hasta acá lo que es intraemprendimiento, ¿verdad? Y que emprendimiento no es solo montar un negocio. Lina, bienvenida. Bueno, desde la Real Academia Española, emprender es comenzar. Emprender es como ese primer paso que uno da, sea para un negocio, pero tiene para un empeño, para un propósito, pero tiene una particularidad como una condición. Casi que al emprendedor le gustan son los retos. Si encierra dificultad o peligro, ahí se atrapa. ¿No les ha pasado que cuando alguien dice, no se puede, eso no se puede, es como adrenalina para un emprendedor? Si algo le apasiona a uno como emprendedor, es escuchar esa frase. Es que no se puede. Y diga no se puede y enseguida uno dice, ¿cómo? Dice un emprendedor, pero ¿cómo que no se puede? Claro que sí se puede. Y vamos a hacerlo, vamos a encontrar cómo. Ese es como un sello que tiene la persona emprendedora. Le encanta la dificultad, le encanta el peligro, le encantan los retos. Para comenzar a desarrollar una propuesta de solución. Eso es emprender y esa es la característica de un emprendedor. En esencia, nosotros lo que hacemos es, como profesores, es despertar, literal así, despertar ese espíritu en nuestros jóvenes. Porque sí es cierto que nosotros en nuestros jóvenes observamos muchos que están dormiditos, ¿verdad? Le dicen, la pregunta clásica, eso la hago yo a propósito en el aula de clase, es, ¿quién me puede apagar el videobin? Que está arriba, que está bueno. Y me quedo yo observando quién se mueve, quién es el que quiere dar ese primer paso. Y no encierra dificultad o peligro, pero lo saca de su zona de confort. Y eso es lo que no se quiere hacer. Se quiere estar sentado y yo moverme, no, que se mueva otro. Yo estoy muy cómodo. Pero el que sale de su zona de confort, da el primer paso para tener y desarrollar un propósito, esa es la persona que ya tiene como ese espíritu emprendedor. De 40 estudiantes se paran máximo 3. Los otros se quedaron, les pregunto, ¿y por qué no se levantó usted? Ah, no, como ella se levantó. Y así vamos, esperando que otro se levante. Y la tarea de nosotros como profesores es lograr formar profesionales emprendedores que aporten a la solución de los problemas
sea como empleado que hace intraemprendimiento. Y aquí estamos hablando de las características que requiere hoy en día la empleabilidad está requiriendo es intraemprendedores. Muy bien. Hoy entramos al segundo punto de la agenda. Si eso le pido yo a los estudiantes, yo tengo que saber, ¿seré yo emprendedor? Yo tengo características personales de emprendedor. Y como profesor, yo estoy utilizando una didáctica que sea adecuada para despertar. ¿Eso seré? Esa inquietud de conocer esas capacidades personales y didácticas utilizadas fue mi motivación para desarrollar un instrumento que fue publicado en el 2019 en una revista Q1, este es un Q1, con el cual yo de verdad me identifiqué plenamente y que ahora les invito a que de una manera, es un instrumento básicamente para conocernos como profesor formador en emprendimiento. Tiene varias subdimensiones, tiene unos indicadores y los ítems están en este formato que les voy a compartir en el chat para que lo contesten. Ya se los voy a colocar. ¿Hasta acá alguna inquietud? Sí, señora. ¿Quién quisiera compartir alguna experiencia? ¿Ustedes conocen estudiantes emprendedores? ¿Cómo hacen ustedes para identificar a un joven emprendedor? Cuenten pues. ¿Cómo hacen? Dice Lina, Luceli, ¿cómo hacen para identificar un emprendedor en su aula de clase? ¿Cómo hacen? Pues creería yo que, digamos, tiende a ser de esos estudiantes que son mayormente inquietos, de ese estudiante que le pregunta a uno a qué libro puedo dirigirme, y Ajá. el que llega a la clase a veces y le dice a uno, profe, no entendí algo que estaba haciendo, lo podemos mirar. Yo creo que ese, pues, ¿Cierto? Y ahí lo identificas. como que también es como el que no se conforma, o sea, tiene unos estudiantes que no se conforman con lo que a veces uno les da en clases, preguntan, piden. Aunque no esté en clase de 8 a 11. Profe, ¿me puede dar otro ejemplo? Por ejemplo, ¿sí? Sí, Esos, creería. qué bien. Sí, cada uno ha encontrado su manera. Gracias, Lina, por tu aporte. Y Luceli, ¿cómo Sin identifica a esos embargo, jóvenes? Sí, yo cuéntame. quería decir algo. Sin embargo, digamos, o sea, yo creo que hay varios perfiles, porque digamos que ese estudiante puede ser emprendedor en el marco de querer generar más conocimiento, mayor aprendizaje y todo. Pero cuando
estoy en el programa de Ingeniería Industrial, ¿no? Y los estudiantes, hay muchos que ya por su negocio de familia o por su mismo interés de emprender también con su empresa, con su negocio, el que ya tiene el negocio se caracteriza porque, por el contrario, tiende a ser un poco más, no distraído, no, sino como más, ay, como dijéralo, como que le dedica menos tiempo a la clase, ¿sí? Sí, El que a veces tiene dificultad en la entrega de los talleres o de lo que uno tenga pensado, de pronto no le va tan bien en el parcial. Y uno llega y se acerca a ese estudiante y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tal cosa? Entonces le dicen, no, es que estoy embolatado con esto, estoy embolatado con esto. Entonces es como que el estudiante que a veces dispone de menos tiempo y que se dedica a una clase si siente que la clase le está aportando a lo que está haciendo en su negocio, por ejemplo. Entonces, digamos, también hay ese tipo, ¿no? Y son claro, claro, emprendedores, o sea, claro, por lo general casi no tienen tiempo. total. Viven ocupados. Ujú. Entonces, hay diferentes perfiles, yo creo que desde el campo donde ellos se encuentran. Así es, profe. Pero uno lo logra ver y logra ver los que no son emprendedores, ¿cierto? En clase. Ah, sí, sí, obvio, también está el genio con uno. Que uno le pregunta y usted, la pregunta que yo hago generalmente es para identificarlos es, y lo hago desde la inducción, además de estudiar, ¿usted qué hace? Ha Ok. estudiado 15 años y usted qué ha hecho además de estudiar. Y no falta el que dice, no, yo solo he estudiado, yo no he hecho más nada. Entonces, eso es un problema de memoria. Y comienzan y me siento con él a recordar, a recordar, a recordar. Y entonces es que ahí está el poeta. Porque el poeta, además de estudiar, escribía poemas. Y él no cree que eso es otra cosa. Porque escribir poemas, escribir canciones, escribir cuentos, porque subestimamos esas iniciativas, pero ahí están las industrias creativas y culturales. El que compone canciones. Generalmente ellos dicen, no, yo no hago nada. ¿Cómo que no hace nada? Pero si usted está haciendo música, usted hace poesía, usted es un creativo de la cultura. Muy bien. Y Luceli, ¿cómo identifica a sus emprendedores? Olicet, cuéntanos. Fernando, ¿cómo identifica usted a sus emprendedores? Bueno, mi- pues como mis materias son netamente numéricas, pero tenemos pues en el programa mucho contacto con los estudiantes, conocemos nuestros estudiantes. Los emprendedores del programa por lo general son los chicos así como más, muchas ideas diferentes. Entonces por ahí empezamos con la profe Angélica, que es así como más de la línea de emprendimiento, como a identificar esos estudiantes. Ellos siempre están preguntando, siempre están indagando, siempre están esto, profe, ¿y qué tal le parece si hacemos esto? Profe, ¿qué tal si, o sea, son muy preguntoncitos y ya tienen como muy claro que quieren emprender. Eso sucede en mi programa. No sé cómo se presenta en los demás programas, pero sí son de mucha iniciativa. O sea, los chicos que están en esa idea de emprendimiento tienen mucha iniciativa. Y usted lo dijo muy clarito, ¿no? Y entonces son preguntones. Sí. Y el preguntón se atraviesa con unas preguntas que no van con el momento de la clase. Y entonces el profesor dice, uy, este sí siempre con sus impertinencias. O sea, parecería que no encaja y resulta que él está viendo su mundo, ¿cierto? Pero siempre estamos en medio y rodeados de jóvenes emprendedores. Gracias, Luceli, por su aporte. ¿Quién más? ¿Cómo identificar a los emprendedores? Lisette, Fernando. Bueno, doctora Gloria, yo en estos momentos pues ya no doy clase porque soy la coordinadora de formación profesoral, pero en su momento sí, ¿cómo ve uno el estudiante que es emprendedor, aquel estudiante que es activo?
¿sí? El que tiene, por ejemplo, ideas de resolución de un problema. Yo soy instrumentadora quirúrgica y nos planteamos en una comunidad X, ¿sí? Vemos un problema del entorno y tratamos de darle solución hasta que llegamos a manejar estrategias de solución con ellos, ¿sí? Un ejemplo, nosotros vimos cómo manejar en las mamás la lactancia materna sin meternos a la parte de enfermería, pero desde nosotros, desde un buen lavado de manos para evitar que el infante o el bebé, ¿sí?, se contaminara y se enfermara, por ejemplo, con una diarrea, ¿sí? Estábamos tratando de prevenir una infección diarreica, pero al mismo tiempo estábamos manejando lo que es propio de nuestra profesión, ¿sí? Un lavado de manos, que es del autocuidado. Entonces esos estudiantes, ellos mismos van planteando qué estrategias de intervención hacer, ¿sí? Y a toda hora, pues, son curiosos, son personas muy creativas, ¿sí? Y que no es necesario preguntarles tanto porque ellos mismos son los que van dando el parámetro de lo que vamos siguiendo. ¿Sí me di a entender? No sé si los confundí. No es moderno o al menos Perfecto. Fernando, ¿puedes cerrar el micrófono? Fernando, cierra el micrófono. Bueno, eso es, Lisette. O sea, desde su programa, ya usted está viendo cómo si se despierta el espíritu emprendedor, pero en unas manifestaciones que son propias de la práctica del entorno del currículum. Y esa es una estrategia. Enseñar a resolver problemas y sobre todo a observar los problemas. Porque un emprendedor no se resiste al ver un problema. Él tiene, como ustedes dijeron muy bien, tiene que responder con una idea creativa, tiene que responder con una iniciativa de solución, tiene cómo resolver con una propuesta activa. No es esa persona pasiva de que ante un problema se quedó quieto. Eso es como el sello y el plus de un emprendedor. Él definitivamente no se queda quieto. Qué bien. En el chat coloqué el formulario. Ya lo han, les recomiendo. Ahora vamos a mirarnos cómo estamos nosotros. Cómo están esas características personales y nuestra didáctica. Pueden abrir ese formulario y diligenciar el formulario. ¿Ya lo están viendo? Sí, señora, ya lo estamos haciendo. Con calma, tómense su tiempo, despacio, y es un ejercicio de autoobservación. Bien, las 9:15. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Más bien, ¿cómo les fue? No, ¿cómo se sintieron? ¿Me escuchan? Torcoroma, buen día. Yolanda, buen día. ¿Me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. ¿Lograron responder la encuesta, Yolanda, Torcoroma? Sí, ya ¿Sí? terminamos. Sí, señora. ¿Cómo les fue? No, pues no sé los otros. ¿Cómo se sintieron? Es la pregunta más bien. Bien, o sea,
creo que le ayuda a uno como a comprender más, a detectar los emprendedores que tenemos en nuestras clases, en nuestras prácticas. Y esto, y cómo, y qué, como dice, qué debemos hacer ante esto. Ay, pensé que me ha salido, no. Bueno, este es un instrumento que básicamente, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ustedes acaban de responder los 28 ítems que tenemos acá en el extremo derecho. Y como nosotros somos docentes, yo les voy a compartir todo el diseño y los indicadores y las dimensiones que tiene este instrumento, que fue creado y de verdad bajo una revisión de literatura, porque a mí sí me inquietaba muchísimo tener como un estándar, un referente, bueno, y un docente, un profesor formador de emprendimiento, ¿qué características debe tener? Y después de mucho mirarlo, pues encontré estos aspectos. Entonces, uno diría, pregunto, ¿hay diferencia entre este profesor y el que dicta clase? Gloria, qué pena, porfa, puede repetir la pregunta que estaba contestando la encuesta y no estaba concentrada. Perfecto. ¿Ya terminaron todos? Yo ya terminé. Esperanza, Lina. Sí, yo ya terminé. Bien, y Esperanza. Sí, yo también ya terminé, sí, yo también terminé. Bueno, la pregunta es si en estos hay diferencias en la personalidad y en la didáctica de un dos formadores de emprendimiento y un profesor que dicta clases. Yo creo que el profesor formador en emprendimiento tiene que tener unas características especiales, ¿no? Y precisamente por eso, por lo menos yo estoy en este curso porque quiero aprender más sobre el tema para poder llevar a mis estudiantes hacia eso que es el emprendimiento y que en derecho es un poco difícil de entender. Ah, me parece muy bien. Muchísimas gracias por su aporte, Diana. Bueno, cuéntame, ¿iba a decir alguien algo más? Vamos a mirar entonces esas características y esas áreas que hacen que también, así como nosotros identificamos a un emprendedor, también nosotros como profesores tenemos unas características muy específicas, muy particulares para ser un formador en emprendimiento. De hecho, hay unos indicadores como la experticia. Y la experticia está relacionada con el conocimiento, ¿cierto? Pero no basta con que yo sea doctor en emprendimiento, no basta. Créame que no basta. Tengo que reconocer, comprender quién es y qué hace un emprendedor. Y tengo que, por ejemplo, la profesora Diana que está en el programa de Derecho, tengo que conocer de una realidad, derivado de un experticio del ejercicio del derecho para poder utilizar ejemplos relacionando el tema de clase con el campo profesional. Y es ahí donde siempre hemos dicho que un profesor debe ubicar en contexto el tema. Y esa es la gran diferencia entre un profesor que va a dictar una clase y nosotros. Nosotros siempre ubicamos en contexto el tema, siempre, y con el campo profesional. Eso es fundamental. Ya vimos que ustedes reconocen quién es y qué hace un emprendedor. Y ya vi también, ya confirmamos
que ustedes reconocen unas capacidades que no tienen que ver con que un emprendedor es el que tiene un negocio. No, un emprendedor no es el que tiene un negocio. Eso ya me complace mucho que el día de hoy haya quedado claro con los ejemplos que ustedes dieron. Eso en cuanto al conocimiento. En cuanto a las habilidades, hay unos indicadores en esa personalidad y es que la enseñanza se centra en el alumno. El centro no soy yo como profesor. Yo estoy como facilitador para él, para que él desarrolle casos, como decía la profesora Luceri, perdón, que ellos son preguntoncitos, y preguntoncitos muchas veces desde la realidad en que ellos viven. Entonces, por eso ellos preguntan tanto, porque ellos ya están inmersos en una realidad. Y a veces uno no les pone atención porque eso no va con la clase. Pues el tema es que los estudiantes tienen que hacer preguntas, hacer actividades que sean aplicables para ellos, que sean seleccionados por ellos mismos y aplicables por ellos mismos. Que sea del interés del alumno. A veces yo muchas veces en este últimos 5 años me he dado cuenta, pregunto, que usted además de estudiar, ¿qué hace? Y me encuentro con el joven que nunca habla, que está calladito, pero el que está diseñando contenido audiovisual, porque es un youtuber. Pero a él no le interesa el mundo de la universidad. En la universidad no se elabora contenido. Y él, para poder elaborar contenido, tiene que realizar procesos de investigación de temas que son seleccionados por él, porque son de su interés. Pero a veces nosotros los profesores estamos más centrados en el tema de la clase que en el interés de ellos, ¿cierto? Y ese es un aspecto que hay que ajustar. El interés de este instrumento es uno solo, y es que seamos muy honestos mediante un proceso de autoevaluación y coevaluación. Aquí solamente hicimos autoevaluación. Mirar qué ajustes debo hacer. En esa medida, tengo herramientas para poder decir que soy un docente, un profesor que tiene unas características de formador de emprendimiento. Porque tengo la enseñanza, la centro en el alumno, porque promuevo el trabajo en grupo, pero no porque organizo con la malla, los 3 con 3, los 2 con 2, sino hago la veeduría de que se base en cooperación, en trabajo cooperativo, en trabajo colaborativo, como se dice hoy en día. Porque si ese jovencito me está preguntando, él va a ver en mí que soy una habilidad de ser facilitador. Porque así no está relacionado con mi clase, sino con el emprendimiento de él, con el sueño de él. Yo le colaboro y guío. Y si no tengo herramientas, si tengo herramientas, le entrego. Si no tengo, lo articulo y le facilito, por lo menos en este caso, la llegada a la unidad de emprendimiento. Que nosotros aquí estamos centrados en lo que quiere el alumno. Esa es nuestro móvil, pues. De hecho, también soy un problematizador, porque no busco una sola respuesta a un problema. Promuevo que se busquen alternativas para la solución de un problema dado. Ejemplo, la alimentación. La alimentación es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. La solución a esa necesidad fue planteada con una oferta de servicios que comienzan los jóvenes a listar y comienzan a describir desde comida chatarra, comida vegana, comida enlatada, alimentos procesados, alimentos orgánicos, y la lista casi que se vuelve muy larga, porque ha habido distintas alternativas para la solución de esta merienda, que estamos en hora de merienda. ¿Y quién ha hecho esos desarrollos? El ser humano. Pero el ser humano, que entiende que no hay una sola solución
a un problema. Hay diversas alternativas. Y ese es el enfoque, el ajuste que tenemos que hacer. A veces hacemos una pregunta en el aula y solo esperamos una respuesta y única por 40 muchachos. Nosotros de alguna manera debemos promover en la búsqueda qué dijo este autor, qué dijo el otro autor, y poder jugar nuestro rol de problematizador. Hay distintas, sobre todo en los conceptos. Les voy a contar aquí una experiencia cortica, como una anécdota. Yo estudié fisioterapia de pregrado en la UIS, Universidad Industrial de Santander. Y a mí en la UIS me enseñaron una sola enfoque teórico. Cuando llegamos aquí al programa de fisioterapia en la sede de Valledupar, contamos con la riqueza que tuvimos docentes paraguayas, docentes americanas, docentes de la UIS también, docentes de la del Rosario, de distintas partes de Colombia llegaron profesoras. Y el problema surgió desde la misma práctica. Para hacer un procedimiento, encontramos como 5 formas de hacerlo. Y todas decían, yo lo hago así porque a mí me lo enseñaron así. Y nosotras nos reuníamos los sábados para mirar qué era lo que nos habían enseñado a cada una, y resulta que nos dimos cuenta que desde la universidad nos enseñaron con un enfoque, y como veníamos de distintas universidades, cada una traía su enfoque. Pero cuando compramos uno, fuimos a un texto, decía 7 formas de evaluar la movilidad articular, encontramos que había 7 métodos, porque había 7 autores. Pero la universidad se casa con una sola forma, una alternativa, y se pierde, y ahí es donde el pensamiento se vuelve tan concéntrico, y sale uno como térmico, porque la única forma de hacer las cosas es la que a mí me enseñaron. Ese es el impacto de lo que hacemos nosotros los profesores. Nosotros, los que estamos en emprendimiento, ¿qué hacemos? Algo fundamental. Y es, ante un problema, busque diversas alternativas. Ya que estamos haciendo los profesores y que nos faltó lo que nos siempre están interesando. En el caso de un concepto. En una evaluación que fue hasta las 2:30 de la noche. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Profesor Fernando, por favor, cierre el micrófono. En el caso de un concepto, cuando buscamos un concepto, regalémosle la oportunidad al joven de conocer diversas definiciones de diferentes enfoques, y así vamos nosotros desarrollando pensamientos divergentes, que es como el reto que tiene el sector educativo, salir de desarrollar un pensamiento concéntrico y trabajar por un pensamiento divergente. Y si observan acá, en el tema de identifico adecuadamente las necesidades de los estudiantes. Aquí viene como el filtro de la pregunta, usted además de estudiar, ¿qué hace? Acerquémonos a ese muchacho y preguntémosle, usted está aquí estudiando Derecho, pero usted además de estudiar Derecho, ¿qué hace? Y déjense sorprender, porque ellos tienen su empresa o acompañan a la empresa familiar, o trabajan en una fundación social, o después de la pandemia se quedó conectado con el tema de los animales en la calle, abandonados. Pero créanme que los jóvenes después de pandemia llegaron más emprendedores que antes. Porque hubo una situación que los empujó fue literal el empujón a identificar problemáticas. Y así miramos los otros indicadores en cuanto a habilidad en la comunicación fundamental. Todos sabemos lo difícil que es transmitir ideas. Todos sabemos lo difícil que es escuchar con atención. Eso es muy difícil, de las cosas más difíciles de escuchar. Porque uno escucha nomás lo que uno cree. Y resulta que hay que escuchar es al otro. Pero siempre nos paramos en
lo que sea similar a lo que nosotros creemos y lo demás como que inconscientemente lo filtramos. El tema de la comunicación es fundamental y de hecho es una de las habilidades que nos recomiendan que trabajemos en la educación, pero para ello tenemos nosotros primero que tener esa capacidad de escuchar con atención y saber transmitir las ideas. Dar instrucciones claras. A veces los jóvenes no hacen lo que nosotros esperamos, pero es porque la instrucción no fue clara. Muchas veces nos ocurre eso. La retroalimentación es una estrategia fundamental para eso. Desde el rol social, nosotros somos promotores, indiscutiblemente. Nosotros somos promotores de que ese muchacho participe en trabajos, proyectos, donde él pueda ponerse a prueba. Por eso es que nosotros somos formadores de emprendedores. ¿Y cómo lo hace él? Aplicando lo que sabe, según su interés y su pasión. Porque no todo lo que sabe de ingeniería industrial lo podrá aplicar el muchacho. Si está en un área de interés, porque no todo el conocimiento se requiere para solucionar un problema. En los rasgos de carácter, nosotros, esta capacidad de adaptabilidad nos hizo un entrenamiento la pandemia. Mucha gente está en crisis emocionales aún porque no tenía recursos de adaptabilidad para enfrentar esta situación que fue muy distinta, diametralmente opuesta. Y estaba muy acostumbrada a la rutina de trabajo. Como somos personas de rutina, miren que ya volvimos a la presencialidad y ya estamos volviendo a la rutina, perdiendo nosotros como esa oportunidad de mostrarnos abiertos a enfrentar situaciones y si no enfrentar, a crear situaciones distintas dentro de la rutina de trabajo. Esto limita mucho. Un rasgo de carácter que no es adaptable en un profesor limita muchísimo porque el estudiante preguntón lo problematiza. El estudiante preguntón no lo quiere ver en su clase, porque el estudiante propositivo, no, ese menos. Ay, profe, pero no sería mejor así. ¿Qué tal si, profe? No, así se ha hecho siempre y así se sigue haciendo. Siempre se ha hecho así. Esa es como la frase más castrante que uno como profesor puede decir en una aula de clase. Siempre se ha hecho así. No, profe, por favor. Tenemos que abrir un poquito la mente. Valores. La tolerancia. ¿Y cómo lo promuevo? No hay mejor forma de aprender que corregir a otro, porque a nosotros sí nos gusta señalar lo mal que hace otro. Entonces eso es espectacular. Si usted quiere que un muchacho aprenda, póngalo a corregir el trabajo de otro compañero para que vea cómo aprende, porque es que él en la corrección le dice eso está mal por esto y esto y esto. Porque nos encanta y es una estrategia para aprender. Y motivos. Definitivamente tenemos que ser motivadores a que el joven lleve a cabo sus iniciativas. Pero ¿cuántas veces inconscientemente y por no saberlo, por no tener el tiempo, por el corre, llegó el estudiante y nosotros, en lugar de motivarlo, lo que hicimos fue generar una frustración más? Si no es porque él es emprendedor y a pesar de los profesores salió adelante con su iniciativa, que nadie daba 5 por él en la universidad, y salió adelante con su iniciativa. Y así, el superpoder de esta autoevaluación, créame que es lograrnos ver y mirar qué ajuste voy a hacer. Y es un mínimo
de indicadores que tenemos, pero que seguramente nos van a permitir disfrutar cultivando la tolerancia, ser promotores, ser facilitadores, que la enseñanza se centre en el alumno, nos va a permitir a nosotros acompañar en el proceso de formación hacia el desarrollo personal y profesional a los jóvenes que tenemos en el aula. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Muy bien. Hacemos un receso de 15 minutos, ¿les parece? Sí, señora, gracias. Volvemos a las 9:45, ¿les parece? Listo, sí, señora. Bueno, listo pues. Vayan meditando ahí cómo les fue y pensemos los ajustes que vamos a hacer. Así sea un ajuste, pero hay que pensar. Profe, por favor, me regalas la encuesta. Ya va, pues. Gracias. ¿Cómo le digo? Que si profe le regala la encuesta. Hasta ahora la pidió como la ve. Ay, los profes son peores que los estudiantes. ¿La recibió, profesor Fernando? Sí, señora, ya la recibí. Gracias. Es que tengo Bueno. problemas con la conectividad, pero bueno. Sí, sí, ya vi, igualito Sandra está con problemas de conectividad, sí, señor. Gracias. Bien, de regreso, pues, ¿cómo le fue en el descanso? Bien, bien, un cafecito. Un cafecito, un trabajito, el chat, ¿cierto? Todo eso junto. Bueno, Lucedi. Ahora sí compartamos, ya después de haber meditado lo que pasó en esta encuesta, ¿qué significa para cada uno de ustedes ese ajuste que creen que deben realizar para ser formadores de emprendimiento? ¿Es fácil, es difícil? ¿Lo ven complejo? Yo te diría que más que fácil o difícil es arrancar con el ejemplo propio y además de eso hacer como una filosofía, ¿no? Como un estilo de vida, por llamarlo de cierta manera, para que sea también por atracción, más que por imposición o por recomendación. No sé, pensaría ya eso. Gracias. Gracias, Fernando, por tu aporte. ¿Alguien más quiere expresar algo? Cuéntanos, Lucedi. Ay, Dios, no me deja abrir la cámara. No, no me deja abrir. Bueno, Doc, más que difícil, lo veo como que tenemos que cambiar el chip. Tenemos que salir como de lo tradicional, entonces, para poder aplicarlo. Así es, Lucedi. Muy bien. Colocando el empeño, pues no creo que se torne muy difícil, pero pues es eso, es cambiar como la forma de pensar, como ese paradigma que tenemos frente al emprendimiento. Total, así es. Muy bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar?
Entonces el tema de emprendimiento tiene que ver con que el profesor, se necesita un profesor que cambie el chip también. Y el reto se constituye cuando la asignación de cargas le llega a uno un curso de emprendimiento. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se hace? Y entonces queda disculpado toda la práctica en los cursos de emprendimiento que hasta ahora hemos llevado, con la mejor intención, con los recursos que cada uno tiene y que ha hecho su mejor esfuerzo. Pero que ya nos dimos cuenta que para despertar el espíritu emprendedor se requieren unas prácticas distintas. Una personalidad emprendedora no es que tenga un negocio, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es una personalidad, es una didáctica, y de eso es lo que viene de acá, el tiempo que vamos a continuar hasta las 11:40. Básicamente, vamos ahora a realizar un taller. Atrevámonos a pensar distinto para innovar desde el aula. ¿Y qué significa eso? Atrevámonos a pensar distinto para innovar desde el aula. Vamos a apoyarnos en Rowan Wilson. Este es uno de los líderes de opinión más importantes del mundo en materia de innovación. Que recordemos qué es innovación. ¿Qué recuerdan ustedes qué es innovación? ¿Qué idea se les viene a la mente cuando escuchan la palabra innovación? Innovación es sinónimo de... ¿Me escuchan? Sí, Vidoc. Innovación es sinónimo como de qué? Nuevo. Nuevo. De invento. Nuevo. Invento. Como algo descubierto, o sea, un descubrimiento, una novedad. Correcto. Y gracias a que el ser humano tiene esa capacidad de crear, el ser humano desde la antigüedad hasta hoy se lo ha pasado desarrollando productos, servicios nuevos. Y miren la velocidad que tenemos en este momento, en donde la generación de ideas punteras y revolucionarias es abrumadora. Nunca antes como ahora la humanidad ha estado en esa capacidad de desarrollar ideas revolucionarias y punteras. Rowan Gibson, les recomiendo que se lean este escritor, afirma que es necesario entender la forma en que se elaboran las grandes ideas. Y durante muchos años, desde la psicología, la antropología, la neurociencia, así como profesionales creativos del mundo de la publicidad, estudiosos de la administración, que lo vimos en las teorías, se han dedicado a estudiar la forma en que la mente humana produce descubrimientos. Y lo que sí está claro hasta ahora es que las ideas creativas no surgen de manera espontánea. Eso no es que uno está hoy inspirado, mañana no. No es tan cierto. Las ideas creativas no surgen de manera espontánea. De hecho, nosotros hoy estamos acá y en nuestra... por el recorrido de conocimiento, de experticia,
Nosotros tenemos en nuestra mente una cadena de asociaciones y conexiones que se han ido desarrollando durante todo este tiempo de vida que tenemos. Entonces, ellos explican, y hoy se sabe, que esas ideas creativas no surgen de manera espontánea. La profe respondía y decía que teníamos que cambiar el chip. Pues es que nosotros ya tenemos un cúmulo de conocimiento, de asociaciones y conexiones, y las ideas que nos surjan para ser creativos desde el aula y poder desarrollar este proceso pues de una nueva forma es fruto de esa cadena de asociaciones y conexiones que se han desarrollado en nuestra mente. En este proceso creativo que vamos a vivir nosotros, porque nos vamos a coger todos esos recursos que tenemos para poder llevar una nueva propuesta, porque es que no vamos a echar a un lado todo lo que somos y lo que sabemos, si vamos a fortalecernos en torno a desarrollar un pensamiento innovador, un pensamiento que se basa en una visión nueva o una serie de visiones nuevas, que va a iluminar nuestra práctica pedagógica. Eso es. Y esta combinación de pensamientos que proceden de diversos conceptos y dominios nos van a dar lugar, y quizás no relacionados, porque la vida personal influye también, nos va a dar lugar a una solución totalmente nueva, creativa, que es conocida como la gran idea, pero nosotros nos tenemos que atrever a pensar distinto. Nosotros. Y hacemos acopio de todos nuestros recursos. Sin salir de la zona de confort, porque es más fácil quedarnos allá en esa zona donde estábamos, que arriesgarnos a vivir ese proceso creativo va a ser muy difícil. Pero yo felicito que ustedes están acá y eso en gran medida es una oportunidad para que cambiemos el chip, 9 profesores, y podamos llegar a desarrollar unas prácticas más creativas en nuestras clases. Muy bien. Esta técnica de los 4 lentes de la innovación se puede aplicar, la vamos a aplicar en un análisis de caso. Y básicamente el logro que espero de este taller es que nos reconozcamos primero como personas creativas. Y vamos a proponer una idea innovadora en ese desempeño pedagógico, no importa la asignatura donde usted esté. ¿De acuerdo? Eso en esencia es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cojan un papel y un lápiz. En el papel y el lápiz vamos a hacer el cuadrito que tenemos acá en la pantalla de desafío de ortodoxias, que es lo establecido, la provocación y la idea creativa. ¿Ya? ¿Ya están listos? Nosotros mismos nos vamos a desafiar con nosotros mismos.
nos vamos a llevar a un proceso un poquito más allá, a partir de que hemos decidido que vamos a cambiar el chip y vamos a salir de nuestra zona de confort y que tenemos la capacidad de desarrollar ideas creativas. Porque como lo dijo Rowan Wilson, nosotros entendemos unas necesidades, tenemos unas fortalezas que vamos a utilizar, vamos a retar lo establecido. Y ese es el corazón de esa técnica de Rowan Wilson, retar lo establecido. A partir de que sabemos, visualizamos una tendencia, utilizamos fortalezas y entendemos unas necesidades. ¿Ya están todos con el cuadrito? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero realmente pues, no comprendo claramente lo que hay que hacer. O sea, Tranquila, ya le voy a dar un ejemplo para que le quede más clarito. Van a escribir, van a pintar en un papel, ven la matriz de desafío de ortodoxia, ¿verdad? Están viendo en la pantalla, lo establecido, la provocación y la idea creativa. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a desarrollar ideas creativas para innovar en un aula de clase. Este es un ejemplo de unos profesores que hicimos aquí en la universidad. A partir de su práctica, del mundo en que usted está, ¿cierto? Entonces aparece que lo establecido son horas de prácticas de reproducción bovina, 3 horas a la semana. Punto. Eso es lo establecido. Eso es lo que aquí se puede hacer. Aquí no se puede hacer otra cosa porque siempre se ha hecho así. Esa es como la ortodoxia. Pero el profesor dice, yo creo que es mejor cada 15 días un día entero de práctica. Eso desafía lo establecido. Y el profesor dice, surge, para lograr eso podríamos hacer una jornada de 8 a 10 horas en campo real. Y le cuento que esta idea el profesor la pudo desarrollar y potencializó esas horas de práctica de reproducción bovina. Acá hay otro caso del profesor, el 3. Lo establecido es explicar las operaciones para la profesora que trabaja en matemáticas en comercio exterior. Explicar las operaciones básicas de los números racionales en el aula con las herramientas tradicionales. Él dijo, pero ¿por qué no puedo sacarlos del aula? ¿Qué tal la provocación? ¿Qué tal si los saco del aula para utilizar la naturaleza y comprender la operación básica? Esto es real, esto es un ejemplo de la vida real. Y lo saco al patio aquí de la UDESC, que hay suficientes árboles. Y la idea que a él se le ocurrió fue utilizar las hojas de los árboles para reconocer las fracciones y sus operaciones básicas, y así lo hace. Estas son ideas creativas para innovar en un aula de clase. Por ejemplo, miren este reto, el 5. La organización de las sillas en el aula siempre es la misma, la que dejan las niñas de servicios generales. Pero la provocación, el profesor dijo, pero ¿por qué no colocar las sillas de manera diferente ahora, pero siempre de la misma manera? La idea creativa que muchos de nosotros la hemos hecho es, uno llega al aula, encuentra las 40 sillas en modo teatro, y uno dice, vamos a organizar las sillas de tal forma que la relación docente-estudiante sea más interactiva. Todo lo hemos hecho, ¿verdad? Eso es desafiar lo establecido. Eso nos lleva a un proceso creativo. Y ese poder lo tenemos los profesores, sin derrumbar la universidad. ¿Cuál es la propuesta? Que en este momento usted establezca
hagamos el ejercicio de definir desde lo establecido en el aula que usted está, en el curso que usted está, que usted desarrolle una provocación y diga, ¿qué tal si? Y desarrolle una idea creativa. Así de sencillo es el ejercicio. Ahora sí quedó más claro, Lina. Señora, ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta es una oportunidad de vivir un proceso creativo y poco a poco saliendo de la zona de confort. Les invito a que hagan un ejercicio y nos lo compartan. Muy bien. Ahora sí vamos a compartir cómo nos fue en ese ejercicio pequeñito de desafiar lo establecido. Como dice Rowan Wilson, vamos a retar lo establecido, retamos lo establecido, vamos a ver qué idea creativa pudimos desarrollar. ¿Quién quiere compartir? No, realmente. Angélica, cuéntanos, ¿en qué te podemos colaborar? No, hola, buenos días. No, mira, hasta ahorita me pude conectar porque estaba haciendo de clase, entonces esto me gusta muchísimo, entonces me voy a poner al tanto desde este momento de todo lo que estaban hablando, ¿listo? Yo estoy acá con la profe Lucedi, que también es de comercio, ella está aquí conmigo conectada, entonces qué pena que entre hasta ahora, pero estaba en clase, ¿listo? No, Me disculpa, disculpa. profe, lo importante es que usted ahí se contagie de la energía, de que vamos a cambiar el chip, de que vamos a proponer un retablo establecido, porque ahí sí se puede, sí lo podemos reinventar. No es, Sí, claro, no todo es esto, nada del otro mundo, es salir de la zona de confort simplemente. Para exacto, poder ser un docente, sí, dígame. para mí todo lo que tiene que ver con emprendimiento me encanta, lo amo. Me encanta estar incentivando a mis estudiantes lo de crear empresas, todo lo que tiene que ver con los modelos innovadores de las startups, con ellos en el curso de plan de negocios siempre lo hacemos. En más, por ejemplo, dime. En que eso en cuanto a emprendimiento empresarial. Me encanta que ame ese tema de gestión y habilidades empresariales. Pero el tema de emprendimiento que estamos abordando acá es un tema mucho más amplio, en el cual emprendimiento no es solo crear empresas, ¿cierto? Se ha asociado mucho por el enfoque conceptual de la gestión y habilidades empresariales, que están vigentes desde 1985 y de hecho las apuestas del gobierno están dadas al incremento de la productividad y eso se hace generando empresas. Por eso hay como ese imaginario colectivo de que emprendimiento es crear empresas, el gobierno también promueve que sea crear empresas, pero ya estábamos mirando acá que emprendimiento no es solo crear empresas, discutiblemente. Entonces, estábamos hablando de que si yo me intereso en solucionar problemas de la población, se llama, y no es tanto el ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida, puedo ser un emprendedor social, que las empresas necesitan intraemprendedores porque un emprendedor es una persona que soluciona problemas, o que tiene una capacidad para observar, retar lo establecido, entender la necesidad, utilizar las fortalezas y visualizar las tendencias. Por eso puede presentar nuevas formas de hacer lo mismo, que es la innovación. Y eso lo aplaude, lo valora muchísimo el mundo empresarial como empleado. Y un investigador, un joven que tiene un empeño en desarrollar una investigación por un desarrollo tecnológico, requiere de esas competencias, esas capacidades que tiene un emprendedor. Entonces, en ese orden, ahorita mismo estamos haciendo un ejercicio que significa retar lo establecido para vivir un proceso creativo sencillo, que como un método, ¿no? Estamos buscando una herramienta de cómo puedo yo organizadamente desarrollar propuestas innovadoras para mi trabajo desde el aula. Y de ahí
ser un docente emprendedor, porque indiscutiblemente yo requiero ser un docente innovador, creativo, para poder facilitar procesos creativos e innovadores. Los tengo que vivir yo, sino cómo promuevo el emprendimiento. En eso estamos. Ok, sí, señora. Muchas gracias. Muy bien. De nuevo, ahora vamos a compartir. ¿Quién desea compartir? Y yo voy escribiendo acá. Cuenten pues. Bueno, pues yo tengo una experiencia en donde pues es porque uno siempre pregunta, le dice al muchacho, ¿por qué da la clase magistral? O sea, ¿por qué ellos están ahí sentados y uno para frente dictando una teoría? Dando algo magistralmente. Entonces, la preocupación sería, pues, ¿por qué ustedes no van y buscan la información y la aplican? O sea, esa es la idea. Entonces, pues ellos se rehusan porque, pues, obviamente dicen, no, pues yo no sé, usted es el profesor, no sé hacerla, no tengo experiencia, usted qué debe saber, usted se le paga para eso, como quien dice. Y la idea creativa, pues, es el desarrollo de un proyecto, un tipo de proyecto en aula donde la clase es orientada a la investigación, a ver la vida como es en la realidad. Digamos, si vas a hacer un proyecto, pues primero tienes que ir a conseguir información, investigar, procesarla, y todo eso en esos procesos que van llevando al estudiante, el docente nos ir de la mano, llevándolo, orientándolo, si se equivoca, decirle, ojo con eso, revise, corrigiendo, y para al fin y al cabo terminar en algo real, que le aportar a su vida en el futuro, digamos, como que una clase, por decir algo, licitación y contratación. Entonces, desde el principio, viene de la mano con ellos que creen una empresa, hacer el simulacro casi real de todo para que al final terminen licitando y haciendo el ejercicio completo y de pronto, ¿por qué no? Llevándolo a cabo, si alguien tiene la capacidad y la parte económica, lo hace y se le apoya. Entonces, es más bien por ese lado, ¿no? Más que una simple clase de teoría magistral. Eso era la experiencia. Gracias. Excelente, profe, así es. Y entonces usted dice, con esta idea creativa, ¿cómo puedo generar esa simulación? Y esa es una experiencia experiencial. Y créame que esa es una de las apuestas en los diseños pedagógicos que se utiliza en emprendimiento. Se aprende haciendo. Eso quiere decir experiencia. Se aprendió simulando la vida real y se vivió una experiencia. Excelente, profe. Así es. Esas son las apuestas de un profesor que tiene una visión de despertar el espíritu emprendedor. Muy bien. ¿Quién más? Cuéntenos. ¿Cuál fue el reto establecido? Yo tengo otra que es el tema de que pues uno tiene un pensum donde hay unas materias que están pues, sectorizadas por semestres y algunas son requisitos de otras o de ciertas maneras están relacionadas altamente como que una es prolongación de la otra, ¿sí? Entonces, ¿por qué no sé que las materias, o sea, la,
La provocación es, ¿por qué no hacer la materia entrelazada desde ya? O sea, desde ahorita construyamos la materia que va a haber más adelante. ¿Mm? ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga más utilidad. Entonces, pues la gente se reduce, no, pero eso es de otro semestre, esa materia todavía no la he visto, o eso está a otro nivel, o no, yo todavía no he visto esto, entonces no podría verla. ¿Sí? Siempre pues se reducen al cambio o a la posibilidad de poder hacer algo diferente o de trabajar más a veces. Y pues la idea es que las materias estén articuladas y lleguen a un proyecto de vida. Es decir, pues, digamos, yo tengo una materia que se puede llamar, por ejemplo, digamos, algo de consultoría. Entonces, esa materia, si usted la arranca bien y la inicia pensando en que va a ser su proyecto de grado, puede intermediamente, va a haber una materia en la mitad que se llama práctica social, por ejemplo, y se entrelaza con esa segunda y esa segunda con la tercera y termina siendo un proyecto de grado muy interesante, trabajado durante toda la carrera y, ¿por qué no? Siendo un proyecto real de la vida. Entonces, ese es el punto. Gracias. Así es, ¿cierto? Y de hecho la propuesta curricular apunta hacia allá, pero como estamos tan desarticulados entre los docentes, no logramos enlazar. El único que sabe lo que quiere es el muchacho. Él dice, yo esta empresa llega a primer semestre con una empresa registrada en Cámara de Comercio, porque muchos están llegando ya. Y él llega a estudiar administración y ay Dios, lo que cuesta. Porque no hubo ese proceso de frente a los intereses del joven, ¿cierto? Simplemente había un currículo para el joven, pero nunca se miró cómo ese trabajo que él tenía desde que llegó el primer semestre se puede fortalecer ese emprendimiento a partir de una apuesta transversal de todos los cursos que les pueda servir de fortalecimiento de su empresa y como requisito de trabajo de grado. Muy bien, profe. ¿Quién más? Gloria, por ejemplo, la metodología proyecto integrador no sería una idea para trabajar también esta realidad social desde la clase. Claro, esa es la fortaleza del proyecto integrador. Esa es una otra idea creativa que en algunos currículos se trabaja para superar esa desarticulación que hay entre los cursos de los diferentes semestres. Hay un proyecto integrador y esa ha sido una idea creativa que se ha venido desarrollando. Sí, así es. ¿Quién más quiere retar lo establecido? Mire, profe, aquí desde la práctica, el estudiante a diario tiene que traer digamos, en lo establecido, ¿no? Sí. Un planeamiento de la cirugía que tenga el programado y todo. Y en la provocación, ellos como dice, traen eso por escrito, pero ellos, la verdad, no, como dicen, no desarrollan porque cuando uno está con ellos, como les digo yo, face to face, ellos pretenden es como leer ese planeamiento. Entonces, la idea creativa es que ellos, con gráficas y todo, ellos puedan desarrollar en la central de esterilización esa solicitud de todo el material para realizar la cirugía. Entonces yo le digo, es que los planeamientos y son para la vida, ¿no? Le digo yo, ese planeamiento no es que usted, o sea, lo traiga y plasmado en un papel. O sea, usted tiene que crear una idea para ellos, poder y resolver todos los inconvenientes que se le plantean, digamos, a diario en una cirugía, porque puede cambiar la cirugía. Entonces ellos tienen que tener la creatividad de poder desarrollar y, como dice, ayudar al cirujano a que la cirugía salga mejor. Claro, porque se queda como en una receta, es un protocolo demasiado, pero no se corresponde con los inconvenientes diarios. Sí. Ah, qué bien, pero vea, eso sería innovador. Sí, claro. Y con gráficas sería una buena solución y tenemos cualquier cantidad de herramientas digitales para hacer eso bien bonito, infografías y todo lo demás, muy chévere. Así es, eso es todo el proceso creativo. Nosotros tenemos todas las herramientas para hacer innovación, créanme. Pero
Si ustedes ven, nos quedamos en lo establecido nos llevó a una zona de confort. Y entonces, ¿cómo vamos a formar nosotros emprendedores que sean capaces de desarrollar innovación? Si nosotros no los problematizamos, a eso se llama problematizar. Busque otras alternativas. Y cuando las alternativas surgen, generalmente la palabra que precede la provocación es ¿y qué tal si? Ese qué tal, cuando un estudiante diga ¿qué tal, profe, si hiciéramos tal cosa? Hay que ponerle mucha atención, porque esa es la provocación. Pero ¿qué tal? No, es que siempre se ha hecho así, y ahí lo mata uno. No, abrir ese espacio para que el muchacho, que sin declararnos nosotros mayores, pero es otra época, son otros tiempos, son otros recursos, vamos a decir que ellos son nativos digitales, se les ocurren unos qué tal que nosotros por estar en lo establecido, en nuestra zona de confort, no atendemos. Y entre nosotros, solo el muchacho, puede surgir la idea creativa y así es como ha surgido la innovación. Cuando alguien le ha puesto cuidado al qué tal, algo pasó. Pero hay que eso es la vocación, lo importante es la vocación, el que trabaja en docencia y no es por vocación, pues nada lo mueve a hacer nada mejor. Uy, profe, usted dio en el punto. A ver, cuéntenos un poquito más de eso, a ver, ¿cómo es la cosa? No sé, amar lo que uno hace primero que todo y eso hace que uno esté motivado para aprender cada día mejores cuestiones que me lleven a desempeñarme mejor como profesor. Por eso, por ejemplo, estoy yo acá, yo ya llevo 20 años aquí en la universidad y siempre, y les digo a mis estudiantes, todo lo que puedan hacer, que no les cueste incluso, porque es que esto no nos cuesta, hagámoslo, y yo me lo digo a mis profesores, hagámoslo porque de eso se trata, de crecer, de aprender cada día. Pero si yo no tengo vocación, si yo estoy aquí trabajando es porque me toca para poder tener un sueldo, pues estas cosas no me llaman la atención porque no tengo la vocación, no quiero mejorar en lo mío, ¿sí? Uno ya viejito y todavía le provoca es porque uno ama lo que hace. Ese es el corazón del asunto y más en emprendimiento. Para la pedagogía en general es fundamental. Ser profesor no es para mucha gente. Y lo que se requiere es vocación. Vocación. Y esa es una palabra bien grande, vocación. Entonces, sí, ese es uno de los corazones del problema del sistema educativo. Que tenemos son profesores asignados por horas. Profesores con esa contratación, profesores de fondo que muchas veces se les asignan los cursos y no conocen muy bien del tema. Pero, por ejemplo, hoy viene un profesor de otra universidad, le dieron un curso de emprendimiento y él me llamó y me dijo, profe, yo no sé cómo hacer eso, yo necesito que usted me colabore. Y yo le dije, pues claro, como nosotros aquí trabajamos articuladas a las 5 universidades en la unidad de emprendimiento, dije, no hay problema, venga. Digo, porque no sé cómo hacerlo, pero es eso, pedir ayuda. ¿Por qué? Porque el costo es muy alto, el impacto son nuestros jóvenes, el impacto es una nueva generación que tiene unos retos diferentes y yo diría que más exigentes que los que tuvimos nosotros. Y nosotros tenemos el superpoder de empoderar